En un mundo que parece desgarrarse entre la hiperconectividad digital y el vacío existencial, donde las viejas certezas se desmoronan y las nuevas no alcanzan a sostenernos, podemos aún encontrar sentido. Podemos habitar al mismo tiempo la plenitud y la vacuidad. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, cruzando orillas entre la Grecia clásica y la India védica, entre la razón cartesiana y la experiencia mística budista, para explorar una propuesta filosófica valiente y necesaria, la de una filosofía intercultural donde Occidente y Oriente no se excluyen, sino que se escuchan. Nos acompaña el filósofo, escritor y autor Vicente Merlo, quien en su más reciente obra Plenitud y Vacuidad nos invita a repensar el alma, el yo, la conciencia y el destino humano desde una mirada amplia, lúcida y profundamente humana. Prepárense para una conversación que nos cuestiona, nos inspira y quizás nos transforma. Bienvenido, Vicente Merlo. Comenzamos. El séptimo laberinto. Bienvenidos al séptimo laberinto. Estamos hoy con nuestro querido amigo Vicente Merlo, filósofo, profesor, escritor, y hoy nos trae su último libro, Plenitud y Vacuidad, su más reciente obra. Hola, muchas gracias Eduardo y Luis. Es un placer volver a estar con vosotros y sobre todo para hablar de este libro que es un poco distinto al tipo de escritura que solía hacer antes. Digamos que es más filosófico, pero al mismo tiempo filosófico divulgativo, digamos. Muy bien, Vicente, una pregunta. ¿Qué significa hoy, en tiempos de hiperaceleración, nihilismo, hablar de plenitud y de vacuidad? ¿Cómo se puede vivir eso existencialmente? El título es Plenitud y Vacuidad y hay un subtítulo que es una filosofía intercultural. Y digo esto porque plenitud representa aquí, es símbolo sobre todo de la tradición hindú, y vacuidad aquí sobre todo quiere ser símbolo de la tradición budista. Entonces el hilo conductor del libro podríamos decir que es tratar de ampliar los límites de la razón y de la experiencia, como que sobre todo en la filosofía occidental se ha manejado una noción de experiencia muy limitada, experiencia producida por los cinco sentidos exclusivamente, y también una visión muy limitada de la razón. Y lo que hago en el libro es buscar distintas perspectivas desde las cuales podríamos ampliar en estos tiempos de zozobra, de incertidumbre, de no saber a qué atenernos, esa identidad en el fondo de plenitud y vacuidad. A mí me gusta compararlo con el estado de meditación, como si, por analogía, no digo que sea lo mismo, llega un momento en meditación en que, como los pensamientos y las emociones se han calmado, es como si la conciencia quedara vacía de esos contenidos. Uno intuye la experiencia de vacuidad, es vacío de todo lo generalmente conocido. Pero es como si un pequeño gesto interior pudiera percibir que en eso que parecía vacuidad se está experimentando una plenitud interior indecible, inexpresable, porque está más allá de los pensamientos de la mente. Por tanto, la pregunta es, ¿no serán en el fondo lo mismo plenitud y una determinada manera de entender vacuidad? Sí. Pues mira que de parte me has respondido la pregunta que te quería hacer, porque leyendo tu libro me preguntaba, bueno, nosotros en este lado del mundo interpretamos la vacuidad como un vacío total, como no tener nada, pero sin embargo en otras partes del mundo, como tú lo señalas, sobre todo
en Oriente y particularmente a los practicantes del budismo, la vacuidad es otra cosa completamente distinta. Más bien es lo contrario. Eso fue lo que percibí de tu libro. De todas maneras, hay que decir y hay que reconocer que hay distintas acepciones, distintas maneras de interpretar ese concepto de vacuidad, shunyata, que está ya en los Prajnaparamita Sutras, los sutras de la perfección de la sabiduría de los primeros siglos de nuestra era, que tematiza Nagarjuna, uno de los grandes filósofos del budismo, que recoge la escuela de Kioto, con quien casi termino el libro. Entonces me gustaría señalar muy brevemente dos maneras de entender la noción de vacuidad. Una, más en la línea de Nagarjuna y quizás la más dominante, consiste en decir, atención, no absoluticen ustedes el concepto de vacuidad porque quiere decir exclusivamente que las cosas, incluso los seres humanos, carecen de una entidad propia, carecen de sustancia. Es la doctrina que niega la existencia del Atman en el budismo, Anatmavada, que es lo que hizo que se diferenciara hinduismo y budismo. Esta es una noción que para algunos roza el nihilismo, porque lo que hacen es decir, todo es impermanente, todo es transitorio, tanto en las cosas como en los seres, incluso los seres humanos. Por tanto, si buscamos nuestro yo, nuestra alma, el Atman no existe. Pero aparte de esa interpretación, que insisto en que quizás es la más frecuente en las filas del budismo, de una vacuidad que se acerca a la nada absoluta, hay otras interpretaciones que ven en la vacuidad exactamente esa experiencia inefable que se podría hacer corresponder con nuestra naturaleza búdica. Y en esta interpretación es donde esa vacuidad podría aproximarse o incluso abrazarse con la plenitud. Vicente, al principio del libro menciona sobre una crisis poliédrica en la introducción. ¿Qué dimensiones de esa crisis te parecen las más urgentes de atender desde el punto de vista de la filosofía y desde el punto de vista de estos dos conceptos que desarrollas en tu libro? Desde el punto de vista de la filosofía, que casi siempre ha sido más teórico, serían unos los aspectos de la crisis, pero bueno, son tan evidentes la crisis política, bélica, incluso actual, y la crisis ecológica, que se puede entender de muchas maneras, y la crisis social, y la crisis de valores, y la crisis de pensamiento, la crisis incluso del paradigma cientificista, como a la hora de interpretar la relación entre el cerebro y la conciencia, y por eso saqué a colación en un capítulo muy intenso y denso la cuestión de las experiencias cercanas a la muerte, preguntándome hasta qué punto reforzaban lo que en otro capítulo denomino la filosofía perenne o la sabiduría perenne. Por tanto, yo diría, así más inmediatamente tenemos una crisis política, una crisis bélica, una crisis ecológica, una crisis económica que se puede estar avecinando a partir de todo ello, y conforme vamos entrando a una mayor profundidad, hay una crisis también social, relacional, de valores, es decir, por eso es poliédrica, porque abarca casi todos los aspectos de nuestra realidad. Yo podría utilizar, o podríamos utilizar, para ser un poco más amplio, el término sincretismo con respecto a esos dos conceptos, plenitud y vacuidad. Sí, se puede decir que la perspectiva que tiendo a expresar tiene algo de sincretismo, pero respetando mucho la forma dominante de entender en el budismo la noción de vacuidad, termino diferenciando entre lo que generalmente opina la tradición budista, y no en vano el último capítulo retorno a una determinada tradición hindú para mostrar que con la concepción antropológica que tiene, lo que ahí llamo el Vijnana Vedanta Advaita, ahí la noción de plenitud cobra todo su sentido.
porque analizo las distintas dimensiones de nuestra identidad y en lugar de construir nuestra identidad como hace ese budismo antiesencialista, antisustancialista, recupero la idea de una identidad espiritual, no solo psicológica, y además de una identidad espiritual individual. Y esto sí que nos lleva a una plenitud, porque al mismo tiempo integro la noción de no dualidad, que tan de moda está en algunos ambientes orientalistas, viendo que nuestra identidad sería, aparte de la identidad psicológica centrada en el ego como constructo psicológico, hay una identidad anímica, y ahí entrelazo, como hago en muchas partes del libro, las tradiciones occidentales, Platón, sin ir más lejos, el gran maestro del pensar en Occidente, que está defendiendo una antropología muy parecida a la que defiende el yoga de Patanjali o el Samkhya, es decir, el individuo espiritual no es parte de Maya, no es una ilusión, ni se puede deconstruir como el ego psicológico, sino que constituye nuestra identidad anímica. Y más allá de ella, recupero la noción de una conciencia universal, una conciencia cósmica. Experiencias hay como la de Richard Bucke y en la propia psicología transpersonal, donde se habla de esa conciencia cósmica. Y más allá termino con esa identidad suprema que sería efectivamente la conciencia no dual. Entonces, desde esa perspectiva, para no hacer un sincretismo fácil y decir alegremente y superficialmente, están diciendo lo mismo el hinduismo y el budismo, como cierta filosofía perenne sí que se atreve a hacer, diferencio y digo, me parece extraordinaria la reflexión que hacen desde Nagarjuna hasta la escuela de Kioto, pero la escuela de Kioto se acercaría más a esta noción de vacuidad que yo digo, pero por respetar esa noción tradicional en el budismo de vacuidad, termino recuperando el lenguaje hindú y occidental en parte para mostrar un sentido de plenitud más claro y menos sincretista, por así decirlo. ¿Qué sentido tiene hoy recuperar la filosofía perenne en una época de escepticismo y posverdad? Y uno esa pregunta con la reflexión que tú haces en tus libros, en otros libros, y estábamos comentando ahorita sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué tienen esas experiencias para enseñarnos sobre la conciencia y su posible continuidad basado en ese refuerzo de una filosofía perenne? Claro, desde mi punto de vista muestra muchas cosas. Yo creo que es una ilustración brillante de hasta qué punto el paradigma cientificista puede que se esté desmoronando, porque quien se ha tomado en serio los 50 años que llevamos de estudios científicos rigurosos de las ECM se da cuenta de que hay suficientes confirmaciones empíricas ya de que cuando el electroencefalograma y el electrocardiograma están dando plano, el sujeto está teniendo experiencias maravillosas que luego es capaz de narrar, pero es que además está describiendo lo que ocurría en la mesa de operaciones, en el quirófano, por ejemplo, cuando se estaba constatando que los dos electros estaban dando planos. Esto hace, si confiamos o si aceptamos que las verificaciones empíricas de este fenómeno son suficientes, la conciencia y la mente, el pensamiento, ya no puede concebirse como un subproducto del cerebro, como algo que produce el cerebro. Y entonces nos vamos a la teoría del filtro, que ya plantearon William James y Frederick Myers, y que hoy recogen estudiosos de la ECM, como Pim van Lovenmel, Ivan Alexander, Bruce Grayson, diciendo no, tenemos que terminar reconociendo que el cerebro es un filtro, una válvula reductora, y que justamente cuando este filtro no funciona, alguien o algo en nosotros está teniendo una experiencia mucho más profunda, compleja y amplia, como si entrara en contacto con el vacío cuántico, con la conciencia no local, que es una conciencia no dual, y por eso el acceso a un conocimiento que algunos de los que han experimentado
hablan de un conocimiento infinito, que pongo en relación con una posible gnosis supramental, con una sabiduría que estaría a nuestro alcance, pero no a través de la mente racional totalmente dependiente del funcionamiento cerebral. Vicente, una de las cosas que yo me preguntaba cuando leía tu libro era, ¿es que existe un puente o podría existir un puente entre la filosofía oriental y la occidental, que en la práctica son dos visiones totalmente distintas? ¿Cuál sería ese puente? Bueno, justamente la filosofía perenne lo que trata es de mostrar que existe ese puente. Y yo diría, no solo ese puente que une dos orillas muy distintas, sino que en el fondo se mostraría que no son tan distintas, que son distintos los lenguajes, la manera de enfocarlo, debido a condicionamientos culturales, lingüísticos, pero que en el fondo los verdaderos sabios, los verdaderos místicos de las distintas tradiciones estarían teniendo la misma experiencia, describiendo la misma visión de la realidad y por tanto se produciría un abrazo entre las distintas tradiciones. Esto digamos que es la tesis clásica de la filosofía perenne, que también pongo en cuestión en el libro. ¿Por qué? Porque acepto en parte las críticas de aquellos que dicen, oiga, ustedes no hacen un sincretismo demasiado fácil, no quieren decirnos que todos están diciendo lo mismo, ¿de verdad que está diciendo lo mismo el Roshi Zen que el místico cristiano, que los místicos del Islam, que Dogen en Japón, que Shankaracharya en la India? No lo tenemos tan claro. De verdad que la imagen, centrémonos en esos tres objetos de conocimiento fundamentales en ambas orillas. ¿Qué noción de la realidad última se tiene? De Dios absoluto, Brahman, Tao, como se quiera denominar. ¿Qué noción del cosmos, del mundo? ¿Y qué noción del yo, del ser humano o del alma? ¿De verdad que todos dicen ustedes, perennialistas radicales, que todos tienen la misma visión de la realidad última? ¿De verdad que la vacuidad es lo mismo que el Brahman Nirguna del hinduismo? ¿Y ambos son lo mismo que el Dios personal del cristianismo? No está tan claro. Y respecto al ser humano, pues no hemos quedado que en el budismo el ser humano se entiende como un conjunto de agregados psicofísicos, 5 agregados psicofísicos, y si se deconstruyen, lo que queda es vacuidad. Eso es lo mismo que el alma de Platón, que tiene su hogar natal en el mundo de las ideas, o que el Purusha del yoga de Patanjali. Nos parece que no. Por tanto, no estoy proponiendo una aceptación acrítica y fácil de los postulados radicales de la filosofía perenne. Lo que sí que hago es, a modo kantiano, decir que pueden constituir un ideal regulativo para ver si realmente nos dirigimos hacia ese lugar en el que las diferencias, aunque no dejen de existir, pasan a un segundo plano y descubrimos un núcleo central en el que sí que coinciden, sin forzar demasiado las distintas interpretaciones. Por ejemplo, la relación entre el hinduismo y el budismo es muy clara en ese sentido. Los perennialistas lo que hacen es decir, cuando el budismo habla del Dharmakaya o del Nirvana o de la naturaleza búdica, están, aunque con términos aparentemente contrarios, no solo distintos, hablando de lo mismo que cuando el hinduismo habla de el Atman o de Brahman o del Nirvikalpa Samadhi. Pero claro, esto es lo que, si uno quiere ser riguroso, o se basa en su propia experiencia y entonces dice, he tenido la experiencia que describen los dos y veo que es la misma. O seamos respetuosos con las interpretaciones que cada tradición hace de su propia visión de las cosas. Con lo cual,
no se trata de un puente fácil, pero quizás si adoptamos una determinada perspectiva que aquí llamo de una razón ampliada, expandida, supramental, de una gnosis supramental, a lo mejor ahí sí que encajan todas las piezas, y no como una teoría metafísica especulativa tipo el racionalismo occidental, que es mera especulación conceptual, sino que ampliamos también los márgenes, los límites de la experiencia, y de ahí el que sean importantes las experiencias místicas, los conocimientos gnósticos, para que luego puedan expresarse. Supongamos por un momento un conjunto de místicos que llegan a experiencias similares y que son capaces de expresar con el lenguaje algo que a los demás, a los que escuchamos, nos da la impresión de que realmente han vivido lo mismo. Por ejemplo, volvamos a las ECM. La similitud entre buena parte de las experiencias de las ECM, que coincide con muchas experiencias místicas, por eso a mí me gusta decir que las ECM son experiencias místicas y experiencias iniciáticas, ahí vemos que abandonando el cuerpo físico, en las otras dimensiones sutiles permanece una identidad individual, como decíamos, alma platónica, purusha de Patanjali, ser anímico de Sri Aurobindo, y es ese sujeto autoconsciente que puede ver la serie de vidas anteriores, su trayectoria kármica, y al mismo tiempo estar viviendo su mismidad, que es el mismo a lo largo de toda la serie de encarnaciones. Aquí se ofrece un panorama distinto. Es decir, las ECM están diciendo, el ser humano es algo más que su cuerpo. Puede sobrevivir a la muerte porque en las ECM, que es una especie de muerte solo que es reversible, está viviendo con su individualidad, consciente de ser él mismo, incluso a lo largo de varias vidas. Y sobre todo está en el momento estelar, en el momento maravilloso del encuentro o hasta fusión con esa luz amorosa que aparece en muchos casos, hay una especie de comunión con esa luz infinita. Por tanto, ¿cómo le vamos a llamar? Describámoslo sin querer aferrarnos a un concepto muy determinado. Algunos dicen que es Dios, otros dicen que es un ser de luz amorosa, otros dicen que es una radiación amorosa, ¿vale? Pero lo esencial es que existe una realidad con la que uno puede fundirse experimentando un amor incondicional como no se ha experimentado cuando estaba encarnado y que se puede tener acceso a un conocimiento de las vidas anteriores, del origen de la humanidad, del futuro de la evolución. ¿No estarán las experiencias cercanas a la muerte en algunos de sus casos ilustrando lo que estoy llamando razón supramental o gnosis supramental? ¿No serían expresiones de la sabiduría perenne, de esa filosofía perenne? Vicente, tú sobre esta materia pues ya has escrito un libro y te has referido varias veces a ella, y justo cuando estaba saliendo tu libro de Editorial Kairos también se está publicando otro libro, Vida más allá de la vida, donde se recogen testimonios en muchos casos de científicos también sobre el tema. Pero me pregunto por qué incomoda tanto al pensamiento racionalista estas experiencias cercanas a la muerte. Y quiero unir esa pregunta también con el título de tu libro, Plenitud y Vacuidad. ¿Cómo entender en este siglo que sigue siendo tan racionalista, tan científico, estos conceptos de plenitud y vacuidad que están más cercanos a las religiones orientales, a una tradición filosófica muy antigua y muy rica, donde no necesariamente en Occidente lo que nosotros creemos que significa plenitud y vacuidad es lo que realmente es? ¿Nos puede ayudar con esos significados y con esta pregunta del pensamiento racionalista y las experiencias cercanas a la muerte? Claro, yo diría, por una parte tenemos en la tradición filosófica occidental, bueno, en Occidente
las tradiciones proféticas abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, que comparten cosas importantes, como un modelo del mundo, con un Dios que es un tú eterno, totalmente otro, totalmente distinto de cada uno de nosotros. Tenemos una concepción filosófica racionalista, pero que reconoce que es una pura especulación. Y por eso Kant o Husserl, cuando se plantean, ¿puede la filosofía convertirse en ciencia? Dicen no, porque no podemos salir de la noción de experiencia que tenemos. Y luego existe un paradigma científico que en los 2 últimos siglos, sobre todo, o 3 desde la modernidad, ha ido fortaleciéndose, y que es el paradigma que antes decía que puede estar tambaleándose, que siempre lo estaban empujando experiencias como las experiencias místicas, como los fenómenos paranormales. Había ya experiencias que no encajan, son lo que Kuhn llamaba anomalías en el paradigma científico vigente. Y las experiencias cercanas a la muerte vendrían justamente no solo a romper ese paradigma materialista cientificista, sino a intentar construir uno nuevo con un lenguaje más a la altura de nuestro tiempo. Por ejemplo, con el recurso que se hace a la física cuántica. Recurso siempre muy delicado, porque al menos desde mi perspectiva no se trata de terminar recurriendo a que las ciencias confirmen lo que las experiencias místicas y gnósticas están diciendo. La filosofía perenne habría estado manteniendo las mismas tesis independientemente de los cambios de paradigma científico. Por tanto, sin querer decir que la validez de la filosofía perenne, de las experiencias místicas, de las ECM incluidas, dependen de que dé su visto bueno la ciencia, a nivel cultural y social sí que es conveniente e interesante que con un lenguaje rigurosamente científico se pueda dar cuenta de las experiencias místicas, incluidas las ECM, y de esa manera no se rechacen tanto, pero para eso hay que cambiar el paradigma cientificista. ¿Puede la física cuántica ayudar a entender las experiencias místicas y las ECM? Pues es lo que están intentando mostrar algunos de los investigadores más prometedores y avanzados en ese campo. También quería preguntarte sobre el tema ético. El tema ético que tiene tanta importancia hoy en los análisis políticos, filosóficos, científicos. ¿Es posible una ética basada en la vacuidad, en el no yo y en el reconocimiento de nuestra interdependencia? En el libro no hablo mucho de ética, pero sí que recupero la figura de Emmanuel Levinas, que aquí en Europa por lo menos tuvo cierta importancia, es uno de los pensadores conocidos, que puso a la ética en primer plano. Puso la ética en primer plano partiendo de la sacralidad del otro, la mirada del otro, la presencia del otro, sobre todo del otro explotado, excluido, sufriente, nos haría reconocer como una experiencia ética central lo sagrado del otro. Y esto sí que podríamos relacionarlo con esa noción, con ese nuevo paradigma, o incluso no nuevo, y es el paradigma de la filosofía perenne, entendida de una manera flexible, no tan radical, consistente en decir, es que la raíz de la ética sería la experiencia directa de que todos formamos parte de una unidad, y por tanto, si reconociendo que en esa conciencia cósmica estamos interrelacionados y que cada uno de los otros es una parte de nosotros mismos, mi propuesta es que esa experiencia mística, ¿por qué no denominarla así?, que está viendo en el otro una parte de nosotros mismos, allí cambia por completo el sistema de valores. Toda la violencia, toda la destrucción, todo el odio hacia el otro se disuelve porque estamos comprendiendo que es una parte de esa totalidad en la que nos encontramos integrados. Por tanto, creo que revolucionaría la ética
una fundamentación mística, esotérica, si se quiere llamar así, de la razón para justificar lo que en realidad, se me ocurre ahora, es la regla de oro de la moral. El no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Kant lo formulaba de manera más sofisticada: trata siempre a los demás de tal manera que respete su dignidad. ¿Por qué? Levinas decía la sacralidad de toda persona. Si vivimos a toda persona, quien prefiera un lenguaje cristiano, como hermanos, porque somos hijos de Dios, por utilizar lenguajes muy distintos, ahí la ética cambia por completo. Por tanto, esa nueva visión, o no tan nueva, tendría también unas implicaciones éticas extraordinarias. Hay varias cosas que me surgen, Vicente. Realmente tu libro es muy bueno. Y surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ayer me preguntaba, ¿es que podemos vivir cotidianamente la vacuidad sin perder el sentido? De nuevo, depende de cómo entendamos la noción de vacuidad. Yo diría, en la noción nihilista también, de hecho, sería el objetivo del budismo. Permítaseme muy brevemente lanzar mi interpretación del budismo. Efectivamente, vacuidad significa, como desde Nagarjuna hasta la escuela de Kioto se ha dicho, o Vasubandhu y Dharmakirti, que las cosas carecen de sustancia, de esencia, como decíamos. Son procesos. No hay esencias, no hay sustancias, es decir, algo que permanezca siendo lo mismo a través del tiempo, sino que hay estructuras dinámicas. Lo que hay son procesos energéticos en constante transformación. Vale, con esta noción de vacuidad yo puedo vivir desidentificado, desapegado de todo lo que está ocurriendo, precisamente porque comprendo que es un juego de energías y que yo no tengo por qué identificarme con esos procesos. Esto tiene consecuencias muy serias dependiendo de cómo se interprete. Segunda interpretación, de la que me encuentro más cerca: si la vacuidad es un símbolo de lo indecible y apunta a nuestra naturaleza búdica, de la cual el Buda quedaba en silencio cuando se le preguntaban las grandes cuestiones metafísicas, puedo estar desidentificándome, modo meditativo podríamos decir, de todos los contenidos mentales y emocionales e instalarme en el centro de mi ser o de mi no ser, en el centro de mi devenir, fluyendo espontánea taoístamente con el devenir, pero porque en el fondo estoy viviendo que soy naturaleza búdica, que soy plenitud aparentemente vacía. Sé que quizás la manera de expresarlo y las cuestiones mismas son difíciles y no quisiera irme tanto por las nubes, pero podríamos aplicarlo hablando, como hacía antes, de la actitud meditativa, en la que no estoy perdido en los contenidos de mi mente. Si en algún momento experimento en meditación lo que es una conciencia vacía de contenidos, es la definición que da Patanjali en los Yoga Sutras. El yoga es la detención de los procesos psíquicos, de los procesos mentales. Cuando mi conciencia sigue muy despierta, pero limpia, vacía de los contenidos mentales, desde ahí vivo la vida de una manera distinta, mucho más libre, sin las identificaciones habituales ante las que reacciono. Si pasa algo o si me insultan, inmediatamente reacciono automáticamente porque estoy identificado con esos contenidos de mi mente. Por tanto, la versión positiva sería decir, esa vacuidad por desidentificación y desapego de todo el torbellino psicológico me llevan a vivir en una profundidad mucho mayor. Y esa profundidad es más del corazón que de la mente.
y entonces en mi corazón estoy abarcando al otro y despierto la compasión. Vacuidad y compasión son dos términos muy unidos en el budismo. La verdadera compasión hacia el otro solo podría surgir cuando me he desidentificado para empezar de mi propio ego y estoy viviendo desde esa vacuidad a corazón abierto la compasión hacia todos los demás. La vacuidad viene siendo como otra forma de plenitud, muy distinta a la que nosotros interpretamos y que es el puente que une la vacuidad y la plenitud. Y para terminar, tú comentas de que es necesario una transformación radical del pensamiento. ¿Por dónde comienza esa transformación tanto a nivel individual como a nivel colectivo? Sigamos para empezar esta cuestión con el budismo, yéndonos al budismo tibetano y lo que se llama el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, que en realidad debería traducirse como el libro de la liberación a través de la audición, y donde se habla de distintos bardos. Bardos son como espacios o periodos de tiempo. El bardo del vivir es el primero, desde que nacemos hasta que morimos. El bardo del morir, desde que empezamos a morir hasta que morimos del todo. En ese proceso que va describiendo el libro tibetano de los muertos, el objetivo, y para el que está diseñado todo el libro, es para acompañar al moribundo en ese tránsito por dimensiones más sutiles hasta llegar a lo que se llama el bardo del Dharmata. ¿Y qué es el bardo del Dharmata? Es cuando pierdo todas las proyecciones sobre la realidad y todas las identificaciones y descubro lo que allí se denomina la vacuidad luminosa. Solo si soy capaz de descubrir la vacuidad luminosa y reconocerla como mi naturaleza más profunda, naturaleza búdica interpretaría por mi parte, dejo de volver a encarnar. Y como el objetivo en el budismo, igual que en buena parte del hinduismo, pero no en toda, es no tener que volver al samsara, a esta manifestación llena de ignorancia y de sufrimiento, allí encontramos que el estado de plenitud está descrito como vacuidad luminosa. Esa vacuidad luminosa, esa luz clara, se dice en ocasiones, sería el estado que me permite no tener que retornar a una vida. ¿Por qué? Porque es el estado de plenitud, de reconocimiento de mi naturaleza última, que es la propia plenitud. Purnata frente a Shunyata. Shunyata es la vacuidad, Purnata es la plenitud. Crucemos el puente o hagamos el puente. No será que esa experiencia de vacuidad luminosa constituye la verdadera plenitud en la que podemos vivir no solo cuando hemos dejado el cuerpo, sino también mientras estamos en el cuerpo. La transformación estaría, qué curioso, Platón definía la filosofía como ejercitarse en morir. ¿Y por qué? Porque el alma, al morir, libre del cuerpo y del mundo físico sensible, va al mundo de las ideas y allí contempla las ideas, las verdades eternas. Por tanto, filosofar es llegar a ese conocimiento de las verdades eternas que es propio del alma cuando está fuera del cuerpo. Pues en la interpretación de esta antropología integral que propongo, el objetivo sería filosofar como estar viviendo en presencia de esas verdades y sobre todo de la verdad última de mi ser y de todo ser, aún estando encarnado. Con lo cual ya no es necesario el ideal de no retorno, de llegar al bardo de Dharmata y ya no volver a encarnar. O como dice la Bhagavad Gita, morir pensando en Krishna y ya no será necesario retornar. En el enfoque integral que planteo, no es necesario, pero es posible y hasta deseable volver a encarnar para vivir la libertad y la plenitud aquí, incluso en este samsara, en este mundo físico y en este cuerpo físico, transformándolo. Vicente, ¿y cómo comienza esa transformación a nivel individual y a nivel colectivo del pensamiento? Alguien que nos escucha y que se interesa por esos temas y que dice, bueno, ¿cómo puedo comenzar yo
verdaderamente a transformar mi pensamiento para entrar, digamos, en otra fase, en otra dimensión de la espiritualidad. Siento que la mayoría habrán apagado ya el vídeo por la abstracción a la que hemos llegado, pero para aquellos que todavía resistan, diría que hay un trabajo psicológico previo para luego poder ir descubriendo estratos más profundos de nuestro ser. Y me gusta poner una y otra vez el proceso de la meditación como ejemplo. ¿Por qué? Porque en la meditación es donde más claramente, no la meditación reflexiva, sino la meditación silenciosa, la meditación, algo que mindfulness ha estado enfatizando bien, que es lo que antes llamábamos la desidentificación de todos los contenidos de nuestra conciencia. Si definimos la actitud meditativa como estar viviendo desde una paz del corazón y una lucidez silenciosa de la mente, a partir de los cuales descubro un nivel más profundo de mi ser, ese sería el comienzo del trabajo psicológico, porque además desde ahí voy viendo, cuando dejo emerger el inconsciente, pero ahora estando muy atento a ello y sin identificarme, empiezo a ver cuáles son mis rasgos disfuncionales, cuáles son mis microtraumas o macrotraumas que tengo que ir resolviendo, cuáles son mis maneras erróneas de comportarme en la vida cotidiana. Y a partir de ahí tengo una nueva visión desde la cual salir a la experiencia, seguir observándome en la relación, pero cambiando cuando descubro que son maneras inadecuadas, disfuncionales de comportarme. Por tanto, la meditación no solo como técnica, como práctica formal, sino también como actitud en la vida cotidiana. Autoconocimiento para que sea posible autorrealización y al mismo tiempo autotransformación. Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dedicaste en el día de hoy. Nos invitaste a mirar más allá de esos límites estrechos de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra razón, inclusive para abrirnos a una comprensión más plena y más vacía, en el mejor sentido budista, de lo que somos. En tiempo de crisis y transformación necesitamos pensar no solo con la mente, sino con todo el ser, y quizá allí en ese espacio entre plenitud y vacuidad podamos encontrar no solo las respuestas, sino también nuevas preguntas. Gracias por acompañarnos en este viaje de sabiduría compartida en el día de hoy en el séptimo laberinto. Así es. Encantado, realmente. Quedaron muchas preguntas o mucha tinta en el tintero, como dicen por ahí. Muy bien, muchas gracias a vosotros también, Eduardo y Luis, siempre con este agradable diálogo. Muchas gracias.